¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buenas noches. Tremenda noche en términos periodísticos. Por lo que está pasando en la legislatura porteña a esta hora. Por lo que pasó en el Senado esta tarde y por la secuencia de toda la polémica que se abrió tras la expulsión de Cuéllar, por amplísima mayoría. Esta noche aquí está uno de los 6 senadores que votó contra la expulsión de Cuéllar. Maximiliano Abad, el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. El único en el radicalismo que votó de esa manera. Esta noche acá te va a contar Francisco Jueguen qué está pasando con el dólar. Que se empezó a mover un poquito en el blue, que tocó los 1100, pero que en términos generales el mundo económico valida que el gobierno lo tiene controlado, domado. Aunque hasta nuevo aviso. Pero en un ratito lo cuenta Francisco Jueguen, que va a hablar además del tema del café. Con Alejandro Cancelari nos vamos a meter de lleno en todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que es múltiple. Desde referentes que se pelean con sus viejos aliados en el conurbano, desde lo que están haciendo varios intendentes, pasando por la discusión política dentro del peronismo y es más, los festejos en La Libertad Avanza, que entienden que terminan el año empoderados. Las fotos, los actos, lo que se viene. Todo esto con Alejandro Cancelari en un ratito. Y con Débora Plager nos vamos a meter de lleno en el análisis, insisto, del tema del día. Lo que ha pasado en el Senado. Solo como título, antes de la apertura y de algunas cosas que vamos a contar, en este preciso momento, en este instante, mientras Milei está rumbo a Italia, y Villarroel dice que el acta de traspaso lo firmó a las 7 de la tarde, y por lo tanto todo lo de la sesión del Senado es válido, el gobierno está pensando, por interpósitas personas, en tal vez ir a plantear una cautelar al fuero contencioso administrativo, el más probable, pidiendo la nulidad de la sesión, que en consecuencia, si es favorable, podría tener efectos suspensivos y en consecuencia llegar a la Corte, dilatar los tiempos. Mientras todo esto se resuelve, nadie podría reemplazar a Cuéllar. Particularmente no podría desembarcar en el Senado la senadora de la Cámpora, legisladora provincial en Entre Ríos, que es la que le sumaría el voto 34 al bloque de Unión por la Patria, que hoy se abroqueló en expulsar a Cuéllar, pero retener a Parrilli, pese a que está procesado por la causa por el entendimiento con Irán. Es más, una denuncia contra Villarroel por incumplimiento de deberes de funcionario público podría estar al caer mañana. Todo esto en una rota relación entre la Casa Rosada y la vicepresidenta. Bienvenidos, buenas noches. Obviamente pedimos excluirlo y ya vimos la respuesta del oficialismo. Dice sí, pero también queremos juzgarlo a Parrilli. ¿Qué tiene que ver el tema de Parrilli con este tema, que es el tema de la causa de AMIA? Causas judiciales abiertas. Varios tienen, ¿verdad? Pero están acá dentro del país, están sometidos a la justicia argentina. Este senador está preso. La verdad que no saben cómo hacer para salir de esta situación que tienen con Cuéllar y lo que están haciendo es tratar de que no hable. O el miedo a que si no lo protegen y encubren como están queriendo hacer ahora, cante más que Valeria Lynch. Esta cosa de la doble moral, la doble vara, el contorsionismo moral, fingir demencia respecto a las cosas, los hace ser iguales a La Libertad Avanza y a Unión por la Patria. Son igual de hipócritas. ¿Ven esta foto, no? ¿Ven esta foto? Acá estaba Cuéllar. Mire quién da. Este expresidente, golpeador de mujeres. La vicepresidenta. Es la vicepresidenta. ¿Qué tal? ¿No está condenada? ¿No está condenada la vicepresidenta? Me van a decir, mirá, senador por Neuquén dice que no está condenada. No queremos dejar que esto quede sin ningún tipo de votación, porque no sería bueno para nosotros no sancionarlo y que quede con una licencia. Así que, al no tener números, vamos a votar por la expulsión. Aquella gente a la que ustedes subestiman está informada hoy y sí le importa la corrupción, y sí le importa que sean chorros, y sí le importa que haya una doble condenada que los identifica a todos ustedes y que hayan estado ayer todos sentaditos en primera fila bailando el no ritmo
aplaudiendo como focas a la condenada. Es un día importante, es un día en el cual la Cámara de Senadores ha decidido que un senador que ha sido encontrado infraganti en la comisión de un delito responda por él mismo con la expulsión de la Cámara. 61 votos afirmativos, 5 negativos, 1 abstención. Bueno, qué noche, ¿no? 4 o 5 cosas en la previa porque tenemos una mesa exquisita. Insisto, Maximiliano Abad en un ratito para el mano a mano. Lo primero, está votándose en la legislatura porteña a esta hora, en una maratónica sesión, donde por un voto además no se pudo sancionar la ley de ficha limpia, capítulo que en un ratito desglosamos. Se está votando el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, que aparentemente va a ser sancionado con fuerza de ley, pese a la oposición de la Libertad Avanza, el bloque que preside Pilar Ramírez, la expresión de Karina Milei en la legislatura porteña, que tampoco le va a aprobar presupuesto a Jorge Macri, que de todas maneras tendría número muy justito, para aprobarlo en la madrugada de mañana. En una sesión, insisto, maratónica. Miren cómo fue la votación de ficha limpia. Necesitaban los 2/3 de 60 miembros, 40, por ser una modificación al Código Electoral. ¿Cuántos obtuvieron? 39. Faltó Berruetaveña, que podría haber sido el desequilibrante en el apoyo a efectivamente los afirmativos. Votó en contra. Votaron en contra todos los dirigentes del justicialismo. Todos los dirigentes del justicialismo. Y efectivamente, a favor, a diferencia de lo que va a pasar con presupuesto y código urbanístico, votó la Libertad Avanza. A diferencia de lo que en algún momento había planteado a nivel nacional, donde enfrió la discusión, donde no le puso el cuerpo a esa discusión para que la ley tenga fuerza de ley, ni siquiera lo envió a extraordinarias, que a propósito parece que no va a haber en el Congreso Nacional. Este es el tuit de Jorge Macri respecto a esto, insisto, que hoy no tuvo el beneplácito de los 40 que necesitaban legisladores porteños. La política debe terminar con la impunidad y dejar de ser cómplices, basta de privilegios. Los legisladores kirchneristas eligieron proteger a los corruptos en lugar de escuchar a los porteños. Eso lo dijo Jorge Macri. Bueno, legislatura que también hoy aprobó efectivamente el boleto educativo para estudiantes universitarios y terciarios. Y al mismo tiempo una modificación a la ley de reparación para las víctimas de la masacre de Cromañón, presentada por Yamil Santoro, quien fue abucheado particularmente por algún grupo de familiares que estaban en discordancia con la iniciativa, entre otros varios proyectos. Pero insisto, a esta hora la legislatura porteña en una maratónica sesión está tratando de encontrar los instrumentos que pidió el propio jefe de gobierno Jorge Macri para una ley de ficha limpia que no vio la luz. Ley de ficha limpia que ya tiene muchas provincias en la Argentina, muchas provincias, que ya tuvo el visto bueno en Río Negro hoy, que probablemente en consecuencia termine convirtiéndolo en ley la legislatura pronto, que fue sancionada por legislaturas como la de Salta, que en términos primarios, inclusive, hubo varias provincias que la sancionaron ya en el 2022. Mendoza, San Juan, Santa Fe, Chubut, que la sancionó este año. Y también, efectivamente, la ley de ficha limpia que sancionó la provincia de Jujuy en el marco de la reforma constitucional que se llevó adelante en la provincia en el transcurso del año pasado. Ficha limpia que impide que aquellos que tengan una doble condena, un doble conforme, en 2 instancias judiciales sobre algún delito, no puedan presentarse a cargos electivos. En algunas provincias incluso no pueden ser funcionarios, no solo presentarse a cargos electivos, no pueden ser funcionarios, más amplio. Bueno, yo creo que esto es un poco lo que está pasando esta noche. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires se confirmó el anticipo que dimos nosotros ayer. Esta tarde le dieron el instrumento para que Kicillof, con el respaldo de los libertarios blue, los que entraron más por Massa que por Milei en las listas de Milei el año pasado en la provincia de Buenos Aires, más un sector del radicalismo disidente de la conducción partidaria, le dio el respaldo para la creación de una fábrica para producir medicamentos. Proyecto que tuvo el beneplácito, insisto, en la legislatura de manera muy ajustada con estos acuerdos que tejió el propio oficialismo provincial. Ya venía con media sanción del Senado, finalmente encontró fuerza de ley en el transcurso del día de hoy para beneplácito de Nicolás Kreplak, entre otros, que fue el que más saludó esta iniciativa. 37 votos de Unión por la Patria, 9 votos dialoguistas, 5 votos de la UCR disidente. Estos votos son los
libertarios blue, como se lo llama en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ya que efectivamente están pasando muchas cosas en el país. Hoy en Tucumán, Jaldo descartó la idea de reformar la Constitución. Fue el primero a comienzos de año que habló de una reforma constitucional en Tucumán. No la va a poder imponer. Sí, reforma constitucional que se va a llevar adelante después de mucho tiempo de no haber podido llevarse a la práctica la provincia de Santa Fe, que ya convocó a elecciones de convencionales constituyentes, que se van a llevar adelante en el mes de abril. Por lo cual la política santafesina ya entró en clima de campaña, con un Puyaro que, entre otras cosas, podría estar habilitado, si es que así lo definen los convencionales, a un nuevo mandato. Una de las dos provincias en la Argentina que no contemplan la reelección para su gobernador. Santa Fe es una, Mendoza la otra. Así que miren todas las cosas que están pasando casi en simultáneo, a que estamos con el foco puesto naturalmente en el Senado, la crisis política de proporciones por la discusión entre el presidente y la vice, la expulsión de Cuéllar, las secuelas y las consecuencias que eso podría traer y todo el mare magnum político que se está gestando a mitad de diciembre. Como siempre, los diciembres en la Argentina, como los veranos en la Argentina, tienen una intensidad y un frenesí que eventualmente solo los argentinos podemos entender. Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, Paulino. Bueno, vos sabés que la información es absolutamente coincidente en relación con lo que va a suceder o el capítulo abierto respecto de Victoria Villarroel, ¿no? Que, bueno, me parece que recién empieza respecto de esta situación que se dio tan particular, desprolija, no sé cómo llamarla, respecto del traspaso de mando, ¿no? Con el presidente en viaje. Algunas cosas que dejó, me parece, la votación de hoy. En primer lugar, fue muy llamativo lo que pasó. Nosotros lo estábamos transmitiendo en vivo cuando tenía que cerrar el jefe del bloque, Atauche, y después de su alocución venía la votación. Estaba hablando Mayans y Atauche se levanta y va a decirle algo a juez, piden el cuarto intermedio y finalmente sucede lo que todos vimos, ¿no? Que ganó la expulsión, la votación en favor de la expulsión de Cuéllar por 60 votos afirmativos. Porque probablemente los dos entendieron que ya el número estaba. Claro. Y entonces tanto juez como Cuéllar, Atauche y los propios votaron a favor de una expulsión cuando querían la suspensión. Totalmente. E incluso Atauche fue muy sincero, digamos, correcto, en la manera que lo expresó, porque dijo, buscamos el número, no lo tenemos, sabíamos que íbamos a perder porque nuestra idea era ir por la suspensión, de modo que acompañamos la idea de la expulsión. Acá me parece que jugaron dos o tres factores. Cuando entrevistamos al senador Blanco, del radicalismo, él nos dijo a nosotros que íbamos por la suspensión, nos hicieron cambiar la posición a muchos de nosotros los radicales, dos cosas. Una, la decisión de la doctora Sandra Arroyo Salgado de avanzar en la investigación, de pedir el desafuero y eventualmente la detención de Cuéllar. No te olvides que hoy además se conoció que la jueza está investigando si 3 departamentos que hay en la ciudad de Paraná fueron adquiridos por Cuéllar con, bueno, el dinero de presuntos sobornos otorgados por la empresa Securitas cuando él formaba parte del directorio de ENERSA, la compañía de energía de la provincia. O sea que es todo un descalabro, más allá del dinero y de la nota que le dio a un colega, ¿no es cierto?, a Ibarra de La Nación. Inexplicable también lo de Cuéllar, que dijo que la plata se la puso otro en el baúl, no sé, bueno. Entre Cuéllar y el jarrón de Coppola pueden hacer un largometraje. Es cierto, esta es una causa distinta a la que lo tiene preso en Paraguay, es una causa por enriquecimiento ilícito de una denuncia que cayó en Arroyo Salgado a mitad de este año. Preexistente, ¿no? Por supuesto. Pero más allá de una denuncia adicional, que tiene en los tribunales de Entre Ríos. Totalmente. Va marcando un poco el cuadro de situación de Cuéllar. Ahora, a mí lo que me llamó la atención es, primero, el argumento del senador Blanco, que era el argumento de muchos radicales, que dos situaciones los hicieron cambiar la decisión e ir por la expulsión. Una, esto de Arroyo Salgado, y otra, las declaraciones del presidente Milei anoche, cuando salió del streaming y lo abordaron algunos periodistas y dijo, échenlo a patadas en el culo, creo que fue la frase si es un corrupto hay que echarlo a patadas en el culo. Sí. Y claro, algunos dijeron, che, ¿cómo? El presidente va a quedar como el que iba por la expulsión de los corruptos y nosotros vamos a quedar como los que amparamos a los corruptos. No, vamos por la expulsión. Y después el detalle de que a las 4, no sé, menos 2 minutos o 4 y 2 minutos, el PRO saca un comunicado diciendo que la idea del PRO era ir por la suspensión y a los 30 segundos, yo creo que no pasó más que eso, Atauche desde la banca decía, nosotros como no tenemos el número vamos por la expulsión. O sea, fíjate ahí el cortocircuito enorme
O deliberado, pongamos que hay con el PRO. El tuit del PRO, porque yo creo que acá el PRO se mantiene en una posición institucional. Tenemos el tuit del PRO porque ese comunicado del PRO es el que da lugar a las posiciones preexistentes, que no fueron las que terminaron sucediendo dentro del recinto, como bien narra Débora, de aquellos que querían la suspensión para institucionalmente hacer lo que había ocurrido en algún momento con Luis Barrionuevo en su momento. Este es el último comunicado donde hablan de kirchnerismo explícito en el Senado de la Nación. En relación a la expulsión del senador Cuéllar, desde el PRO sostenemos que era indudable que debía quedar fuera del Senado. Sin embargo, el procedimiento correcto era seguir el camino institucional de suspensión sin goce de sueldo y desafuero solicitado por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Este procedimiento, que respeta el debido proceso, requiere un trámite, por lo menos, similar al aplicado en la Cámara de Diputados en el caso debido, durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Dicho trámite consiste en girar el expediente del desafuero, otorgar un plazo mínimo para el derecho a defensa, que puede incluir un descargo por escrito, y proceder a la suspensión del legislador. Alternativamente, también podría optarse por la expulsión siguiendo el mismo procedimiento. En el PRO somos coherentes y respetamos las normas para evitar impugnaciones judiciales. El peor escenario es que un acto de corrupción quede impune por la violación de los procesos legales. Resulta llamativo que quienes se oponían a impedir que un condenado en segunda instancia fuera candidato, hoy expulsen sin el mínimo debido proceso a un senador, mientras protegen a otro, Cuéllar Parrilli. Esto demuestra una vez más que, como hemos sostenido siempre desde el PRO, no existe acuerdo alguno con el kirchnerismo que pase el más mínimo filtro republicano. Yo creo que acá le está pasando la factura de los acuerdos por venir eventualmente con Lijo, con otros. El acuerdo que tuvo con el peronismo para no votar ficha limpia. Sí, a ver... Hoy lo dijo en una reunión abierta con empresarios, Mauricio Macri, que volvió al país. Ahora, esto es institucionalmente correcto. O sea, institucionalmente lo que dice el comunicado es estrictamente correcto, podría judicializarlo, Cuéllar. Esto es estrictamente correcto desde el punto de vista institucional. Ahora, desde el punto de vista político, el problema es que la suspensión, que era lo que el PRO sostiene en el comunicado, era lo institucionalmente correcto, no iba a tener la mayoría de los 2/3. No la iba a tener porque los kirchneristas no la iban a votar. Entonces, lo que hubiera sucedido es nada, es la impunidad de Cuéllar. O sea que entonces, en la opción entre dificultades se votó por el mal menor, aunque aún corriendo el riesgo de institucionalmente hacer cosas que después te condenen en el futuro. Termina siendo un mal mayor. No lo sabemos si lo va a judicializar o no. Dice, está todo dado para que se judicialice. Sí, yo Hay creo lo mismo. antecedentes que validan esta postura. No, porque además el gobierno está impulsando la judicialización porque quiere castigar a Villarroel. Bueno, a quien le endilgan no haber hecho los acuerdos, tejido los acuerdos para mantener a Cuéllar en su banca. Le echan la culpa por algo que no puede hacer si no la habilitan para nada. Judicializan lo que la política no puede resolver. El tema es que la suspensión no iba a tener los 2/3. Las tres alternativas requerían la mayoría agravada: la expulsión, el desafuero o la suspensión. El número solo podían tenerlo para la expulsión porque el bloque del kirchnerismo, que hoy tenía 32, porque uno de sus senadores está de viaje con aviso a una reunión del Papa con algunos legisladores. Correcto. La única manera de obtener un resultado, digamos, que no fuera la impunidad de Cuéllar, era la expulsión. Pero yo me niego a que... yo lo dije ayer, tuvimos un intercambio con Luis, muy fructífero, por cierto. Yo creo que las instituciones se respetan o no se respetan. No hay sí, pero no, pero esta es la forma, esta es la manera. O se respetan o no se respetan. Entonces, yo estoy escuchando muchos constitucionalistas que dan cuenta de si está bien o está mal. Y yo no me muevo de esa postura. Esté Cuéllar, esté Cristina, esté Parrilli, esté quien esté enfrente. Porque acá el problema es que, primero, el Senado tenía información judicial. No. Tenía solo un pedido judicial, eso sí, de Arroyo Salgado, que llegó esta mañana, que cambió las cosas, porque hasta ayer no había número. Sí, cambió las cosas porque pedía el desafuero para poder eventualmente detenerlo, pero el desafuero no es expulsarlo. Que era la flagrancia, porque el kirchnerismo no recoge el guante de la denuncia de Arroyo Salgado porque no le conviene. Pero estoy de acuerdo, pero para la fragancia, es muy importante esto, pero él dice no es mi plata, vos tenés que probar que es de él. Y él tiene que probar en todo caso que no es de él. Pero hay un proceso judicial, porque si no, en la fragancia, vos condenás sin debido proceso. Y vos necesitás el debido proceso. Un precedente que hay que ver si la justicia después lo convalida porque si no, mañana vos denuncian a alguien por algo,
¿Cómo se para Ritondo en la Cámara de Diputados? Si alguien pide su expulsión porque la mujer no puede explicar las operaciones inmobiliarias que le endilgan. ¿Y no vos por sabemos qué si te son parece ciertas. que el bloque PRO sacó ese comunicado si no estaba pensando en esto precisamente que vos decís? Pero porque Probablemente la sí. institucionalidad lo amerita. Porque si no te hago la otra. Denunciás a mañana, qué sé yo, cualquier funcionario del gobierno por enriquecimiento ilícito. ¿Qué tenés que hacer? ¿Apartarlo lo que pasaba preventivamente? en Santa Cruz, cuando gobernaba Néstor Kirchner, que hacían y deshacían a su antojo, todos apelaban y sin embargo marchaba preso. Che, hablando de Santa Cruz. Sí, perdón. Yo quería decir una cosa con relación a esto. Me parece que en esta mesa están los únicos interesados por la institucionalidad, porque me parece que la dimensión acá que le interesa a la política es efectivamente la política y nada más, en el sentido de que yo creo que el gobierno sintió el golpe de ficha limpia. Y me parece que ahí el que impulsaba eso fue el PRO. Y me parece que ahora es toda una devolución de Es una especie de gentilezas compensación, decís vos. alrededor de eso. Me ¿Puede parece ser? que está trabajando en eso. Las ideas más importantes del gobierno para llegar a efectivamente estar en la Casa Rosada fueron dos. Una, la dolarización, la otra, la casta. Y el gobierno no puede perder en la lucha contra la casta, que también se traduce como la corrupción. Y con fecha limpia había entrado esa bala. La vio el kirchnerismo y también lo vio el PRO. Sí, eso es cierto, pero también es cierto que para gobernar vos necesitas acordar, establecer puentes. Es lo que está haciendo con la CGT, que es la casta. Claro. Es lo que está haciendo con Lijo cuando lo propone a la Corte, Bueno, en la sí. casta judicial. Vamos a hablar de Scioli también. Si Es querés lo que hizo hablar con de- Scioli cuando lo incorporó al gobierno. Guillermo Franco, que tiene 30 años de historia en la función pública, con el mayor y debido de respeto. Porque ¿qué es casta? ¿Es haber tenido mucho tiempo en la función pública o es solo casta el que no me gusta? No sé si No, llego a entender, coincido digamos. con vos. A ver, Sí, hoy sí. fue un poco un espectáculo bastante patético porque escuchabas la argumentación, no sé, de Angeli desde su banca, dio a entender que votaría por la expulsión y después votó en otro sentido. Fue todo una especie de como sí, ¿no? De actuación para la opinión pública. Es que no hay Bien, dirigentes, claro. señores, no hay dirigentes. Están midiendo las encuestas. Nadie se banca la opinión pública, nadie se banca un tuit. ¿Cómo podemos tener esta dirigencia, la que me pregunto yo? Está bien, de todas maneras, yo creo que sí hay dirigentes que se bancan estas No, cosas. no, está Porque bien. hay muchos que hicieron contra lo que muchos le decían lo que querían hacer y fueron consecuentes de un lado y del otro, incluso de la grieta, y son consecuentes con sus ideas. Yo no creo que todo. Ahora, lo que hoy pasó tiene mucho que ver con lo que vos decís. Nadie pudo sostener lo que pensaba esta noche. No. El argumento es, no, Arroyo Salgado pidió el desafuero, parece que es más grave la situación de Les Cuadra. hizo un favor en el sentido Pero era de darle sacarle el un desafuero. argumento. Claro, un pero era el argumento. desafuero, no la Sí, expulsión. Sí, sí. La expulsión te la pueden pedir cuando vos tenés semiplena prueba de algo. Cuando vos lo mandás a detener preventivamente ante un hecho grave, pero con sentencia. No sé, es todo muy complejo, insisto. El PRO hace alusión al caso debido. En un rato vamos a volver sobre esto. Miren lo que pasó en Santa Cruz. Hoy se aprobó el RIGI en Santa Cruz. Las provincias vienen validando el RIGI para tener desembarco de inversiones. De hecho, hoy hubo dos anuncios que en un ratito muy contamos. importantes. Pero miren en qué clima, ya que Cancelari mencionó Santa Cruz, en qué clima se votó hoy la aprobación del RIGI que impulsó el propio gobernador Vidal. Miren lo que es. Había hasta francotiradores en los techos de la propia legislatura en Río Gallegos, por temor a las protestas que se habían gestado básicamente desde el kirchnerismo, en la cuna del kirchnerismo, que perdió la elección efectivamente a mano de Vidal, que fue un desprendimiento del peronismo provincial. Esto sucedió hoy, hace algunas horas, y así se subía, o subían con las armas por las escaleras al propio recinto de la legislatura y también a los techos de la legislatura para cubrirlo. Este fue el contexto en el que se aprobó el RIGI, insisto, Es un régimen de Santa inversiones, ¿no? Para decirlo, no es una... Por eso. Digo, Bueno, pero para el es llamativo. kirchnerismo la entrega. Mañana el presidente Milei va a estar en Italia con el titular de Río Tinto, empresa que va a confirmar que va a hacer una inversión por 2.500 millones de dólares para ampliar la producción de litio en Salta. Exactamente, una inversión importantísima. Y el otro que hizo... Petrol anunció 2.000 millones a la firma, 2.000 también millones. para Vaca Muerta. Y Sidersa va a invertir 300 millones de dólares en una nueva planta en San Nicolás, a la que ya tienes, otra ampliación. Lo de Río Tinto, la primera producción se espera que comience en 2028. Sí, efectivamente. Y el proyecto... Va a duplicar la producción.
Rincón, claro, podría tener 60.000 toneladas de carbonato de litio anuales. 60.000 toneladas de carbonato de litio anuales, que va a ser el insumo más importante para las baterías de litio que van a ser los autos eléctricos. En la transición energética, más allá de la demora, que algún día el mundo tendrá, básicamente se van a usar los autos, entre otros, eléctricos. Más que cualquier otra cosa. Esta es la agenda de Milei en Italia. Milei que está en vuelo, que llega en la madrugada de mañana. Hoy partió al mediodía. Mañana va a recibir el premio internacional, pero para más despacio porque no llegamos a leer. Si querés, ponemos la agenda, pero ayúdame. Se ve que es una agenda muy apretada. Eso, también, pero no podemos. Internacional Milton Friedman en el Palacio Wedkin, ¿se llama? Wedkin. Bueno, y un encuentro con Giorgia Meloni, 14:30. Tendré una nueva foto con Meloni en menos de 2 meses, ¿no? Y a las 3 de la tarde después, en esa agenda apretada que muy bien decía Débora, porque es media hora, tiene un discurso en Atreju 2024 y entrevista al programa televisivo Cuarta República, que debe ser un programa de la derecha italiana, supongo. Seguramente. Después el domingo tiene una reunión con el titular de la automotriz Stellantis y una entrevista al diario Libero. Yo creo que está siendo él el principal vendedor de Argentina y eso siempre es bueno. Se valora, efectivamente. Sí. Ahora, para que las cosas sean sostenibles, Milei también tiene que demostrar que todo trasciende a él. Totalmente. Y eso se logra con instituciones fuertes, porque las instituciones son las que superan, o sea, son las que perduran, los hombres pasan, ¿no? Y yo creo que ese es un desafío de cara al futuro. Bueno, por eso el RIGI, ¿no? 30 años. De 30 años de estabilidad fiscal, correcto. Exacto. Exactamente. Y que el blanqueo no lo trastoques más. Que no hagas lo mismo que hiciste con el último blanqueo, Mauricio Macri. También, exacto. Porque vos le prometiste también ciertos beneficios que si se los quitas de cara al futuro no va a haber más blanqueo posible. Y por eso la institucionalidad también pasa por la sostenibilidad del proyecto de Javier Milei. Digo, tiene una situación parlamentaria muy débil en cuanto a la cantidad de senadores y diputados con los que cuenta. Por eso lo de hoy tiene una lectura política que excede a esta especie de sobreactuación que hicieron la mayoría para decirle a la opinión pública, nosotros con los corruptos no tenemos nada que ver. Ahora, han perdido un senador. Esa es la realidad. Está bien, yo también pienso al mismo tiempo que qué clase de... Nunca lo tendrían que haber tenido. Claro, perdón. pero esperá, y ahí te doy la razón en esto. ¿Qué confiabilidad podés tener vos en un tipo que está con $200.000 que no puede explicar en la madrugada en la frontera paraguaya? ¿Qué fiabilidad podés tener vos como fuerza política, digamos, para pensar que te va a ser leal o que va a cambiar el voto de un tipo que está apretado hasta las amígdalas por una serie de causas judiciales que lo involucran? Entonces, la verdad, también es relativo. Sí, o justamente por eso lo podés O por eso lo podés apretar. Atado. Entonces, es relativo el voto que se perdió o se dejó de tener, ¿no? También es cierto que el pedido previa extradición de detención de la jueza Arroyo Salgado en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito para Cuaidar rige para la secretaria Yara Ginsel Costa, que aparentemente sería la pareja de Cuaidar, la joven de 34 años, que está también con prisión domiciliaria en Paraguay, oriunda de Concordia, el mismo lugar de Cuaidar, y que efectivamente fue nombrada en su despacho en el Senado en febrero de este año y en junio transferida al bloque de unidad federal que integra el legislador entrerrianos, entre otros con Camau Espínola, que finalmente corrigió, rectificó su voto. Primero votó a favor de expulsarlo y después lo rectificó y lo convirtió en negativo, por eso son 6 los votos negativos, no 5, como se leyó en primera instancia cuando se produjo la votación. Dato no menor de alguien que quiere ser candidato en Corrientes a gobernador con el respaldo de La Libertad Avanza, eventualmente, según lo que dice él, aunque en el gobierno lo desmienten. Están pensando en una candidatura propia o en un acuerdo con Valdés. Ahora, Ginsel Costa, la secretaria del senador Cuaidar, según dijo el propio Cuaidar, estoy repitiendo lo que él dijo hoy al colega Ibarra, había bebido. Él contó las razones por las cuales él estaba manejando la camioneta. Y vos fíjate, yo me acuerdo siempre desde mi querida Fabiola para acá, poné el ejemplo que quieras, dijo que esta joven... en la cena que habían compartido, había tomado alcohol. Por eso manejaba él. Por eso él manejaba la camioneta y por eso fue una especie de llamador. Cerrame la dijo boca. él, pero estoy repitiendo, Sí, no quiero parafrasearlo porque no recuerdo el textual, pero dijo, yo manejaba la camioneta porque ella había bebido, el legalista el tipo.
O sea, andaba con Es un senador de la nación. No vaya a ser que le dé mal al colegio. No contempló otras cosas, pero esa la contempló. No contempló que tenía $200.000 no declarados, pero el alcohol, una copita que no... Bueno, entonces dijo que manejaba él y que eso fue una especie de llamador para la gente que controlaba la zona fronteriza, porque era un hombre manejando una camioneta de alta gama con una joven a su lado en la madrugada y que por eso lo pararon. No pasa nunca por esa frontera eso. Bueno, yo no se rían, pero estoy tratando de reproducir los argumentos del senador Cuadra. Cuadra va a ser muy difícil que se defienda. Es un esperpento, es un espanto todo lo que ha sucedido. Lo agarraron con la mano en la masa, no puede explicar el patrimonio. La va a tener recontra complicada. Yo creo que va a terminar probablemente con una condena. Acá no estamos discutiendo la honorabilidad de Cuadra, quede claro. Para todos en esta mesa, Cuadra en principio es el que tiene que dar las explicaciones. Pero el precepto constitucional que nos rige es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y lo que estamos discutiendo es si de manera espasmódica y en un arrebato vos podés tirar por la ventana personas sin la legítima defensa. Porque hoy es el que te gusta, pero mañana puede ser el que no te gusta. Porque eso es lo que sucede con los regímenes autoritarios. Eso es Venezuela. Es al opositor. Le endilgan algo, sí, le crean una causa, le endilgan algo, le dicen vos tenés, sin legítima defensa, terminan en una prisión. Ese es el caso extremo, natural. Pero esto en una pequeña parte, para los que nos importa la institucionalidad, hoy, antes, ayer y mañana. Habrá otros que dirán, mirá, flaco, ¿sabes qué? La Argentina es esto, ya está. Bueno, yo creo que es parte de eso. Que en la Argentina la ley se interprete y no se cumpla, es lo que nos ha traído hasta acá. Los países que tienen institucionalidad fuerte son los que generan verdadera solvencia e incluso desarrollo y crecimiento económico. Y eso rige en muchos ámbitos. Argentina tiene juicios con sentencia firme en su contra por más de $30.000 millones. 30.000 millones de dólares por no cumplir contratos. Sí, yo coincido con la institucionalidad 100%. Ahora también digo que en nombre de esa institucionalidad, porque si vamos a pensar qué fuerza política utilizó la institucionalidad para cobijar delincuentes, y a mí, discúlpenme, no se me ocurre otra que no sea el kirchnerismo, en la historia reciente, ¿no? Reciente, porque tenemos a una condenada con doble conforme, a la que se niegan a votarle ficha limpia para que efectivamente no ocupe más cargos públicos. Tenían a un condenado por violar a su sobrina, y solamente le aceptaron en un momento una suspensión transitoria, perdón, una licencia. Eso, una Lo que licencia. presentó Cuadra, que Cuadra ya está con licencia porque me está preso. Acusado y condenado ahora por violar a su sobrina. Tenían a debido y lo sostuvieron hasta que no dio para más por una cuestión ya de índole política. Porque le soltó la mano el peronismo. Exactamente, Entonces, lo podrían haber tenido. Entonces, en nombre de esa institucionalidad, el kirchnerismo lo que ha hecho hasta acá es cobijar delincuentes de una manera brutal, burda y desembosada. No quiero que los cobijen de cara al futuro ninguno más. No, yo lo entiendo, pero no puedo dejar de decirlo. Para el futuro. Pero es la utilización de votemos los ficha métodos. limpia para que en todo caso Cristina no pueda ser candidata, pero porque corresponde, porque las provincias ya lo tienen, porque hay muchos municipios que lo votaron, Olavarría, Mar del Plata, Bahía Blanca. No pueden así ser candidatos a intendentes personas con doble conforme condena. ¿Está bien? ¿Y por qué puede ser senadora o diputada o presidente alguien con una semiplena prueba de culpabilidad o una doble condena de un juicio firme hasta que la Corte lo deje firme, digamos, está firme, como Cristina Fernández de Kirchner? No hay duda, pero bueno, eso la es ficha eligieron limpia. como presidenta del PJ, no necesitaba Pero ficha eso es del limpia. peronismo. Claro, y eso debería espantar al votante del peronismo. Exactamente. Si pero quiere eso. No lo espanta todavía. Bueno, hablando de eso, ¿qué pasa con Donofrio en la provincia? Porque estamos hablando de todos esos temas. Ya estamos en el diálogo con Maximiliano Abad. Jorge Donofrio es el ministro de Transporte nacional de la provincia de Buenos Aires, que fue puesto en el Ministerio de Transporte por decisión de Axel Kicillof, aceptando una sugerencia directa de su socio político Sergio Massa. Es decir, Donofrio dependía de Massa, hasta que un día no dependió más de Massa. ¿Cuándo pasó eso? No lo sabemos, pero hoy está siendo investigado junto con su esposa Claudia Pombo. El juez González Charbay, que es el juez federal de Campana, determinó que se pueda liberar el secreto de sumario. Cada vez está más comprometido, pero como Axel Kicillof cree que este escándalo no lo sacude a él, sino también él cree en el mensaje de la casta, y la casta la representan los otros en la provincia de Buenos Aires, por ahora no lo va a echar, salvo que se produzca un movimiento en el gabinete que amerite que dentro de una manada de elefantes
este también se vaya. Un datito que me llamó mucho la atención de la investigación contra Donofrio es los montos, porque la empresa encargada de cobrar las infracciones denunció que ellos se venían notando esa irregularidad, ¿no? Respecto de la cantidad de infracciones que se pagaban efectivamente por la vía habitual. Y dicen que alcanzaría alrededor de 60.000 millones de pesos mensuales lo que los gestionadores o los intermediarios recaudaban en materia de infracciones cobradas por esa vía. 60.000 millones de pesos mensuales, una enormidad. Definitivamente. El juez Adrián González Charbay ha sido uno de los que ha bloqueado la inconstitucionalidad de las tasas que los municipios cobran sobre las facturas de servicios públicos, muy cercano al peronismo, que sea el quien investigue, habrá un interrogante, pero se los cuento otro día. Sí, está bien. ¿Qué está pasando en Morón entre Lucas Gui y Sabatella? ¿Está todo roto ahí? Está todo roto. ¿Por qué? Porque Lucas Gui en su momento decidió participar de un acto político en favor de Axel Kicillof. Esto molestó a Martín Sabatella, que es parte de la construcción política de Cristina Fernández de Kirchner. Y esa tirantez empezó a crecer, hasta que hoy, súbitamente, dos concejales de los que se fueron del Pro Natural para transformarse en Pro Morón, que están bajo las dependencias políticas del bloque que conduce Martín Sabatella, que es el mayoritario Morón, que dijeron, no vamos a votar la ordenanza fiscal impositiva, con lo cual es un paso previo a otra cosa que puede producirse en Morón, que es una comisión investigadora para después determinar si debe ser destituido o no el intendente Lucas Gui. Muy bien. Entonces, Martín Sabatella, que además ya anunció que quiere ir por el reemplazo, decidió que en el Consejo Deliberante darle este anticipo en Morón. En la discusión entre el PRO y la Libertad Avanza, que se está evidenciando en la legislatura porteña hasta ahora, donde la Libertad Avanza, el bloque de Pilar Ramírez, no le está dando los votos para el Código Urbanístico, ni tampoco el presupuesto, que pende de un hilo y por un voto lo tendría Jorge Macri en la madrugada de mañana. También empieza a tener coletazo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Lo está padeciendo Ramón Lanús. Los libertarios tampoco le están aprobando casi nada. Capítulo que vamos a hablar la semana que viene. Efectivamente. Pero me da la impresión que esto empezó a resquebrajar una relación, una sinergia posible, y que desde hace 4 meses hablábamos de la idea de una coalición electoral para el año que viene, y hoy estamos hablando de un cisma, una ruptura potencial por múltiples razones entre los que parecían muy cercanos. Me refiero a, efectivamente, la Libertad Avanza y el PRO. Querido Francisco, hablame un poquito del café. ¿Qué está pasando con el café? Y me voy al mano a mano con Maximiliano Abad, senador nacional, protagonista del día. Qué triste darte esta noticia, yo que soy amante del café. Imagino ustedes también, el café va a aumentar. Importante aumento, un 20%, no, va a aumentar un 20% en los próximos 5 meses, o sea, va a ser escalonado, pero va a estar fuerte por arriba de la inflación. Esto fundamentalmente está vinculado al aumento de los precios internacionales del café, que hace 48 horas rompieron récords por encima de 1977. Cuestiones climáticas en Brasil, el mayor productor de café, están impactando muy fuerte en el precio. En lo que va del año, el café aumentó 40%, mientras los insumos, que son el 60% del producto final, aumentaron entre 110% y 80%. Realmente aumentaron mucho, y este aumento internacional va a empezar a impactar obviamente en lo que pagamos cuando vamos a tomar un cafecito, un cortado en un bar porteño. Así que una noticia triste, pero bueno, es parte de la realidad. A comprar cápsula. 31 votos a favor. Acaba de aprobarse el Código Urbanístico, la modificación al Código Urbanístico en la Ciudad de Buenos Aires. 31 votos a favor, 11 en contra a esta hora. Esto es en vivo. Hace instantes la preside Clara Mucio. Como ustedes ven, la sesión, la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Qué dato, ¿eh? Ahora viene la discusión por el presupuesto. Está muy finita, pero aparentemente Macri va a tener el instrumento. Bueno, qué noche, ¿no? Mamá de... Qué sí, señor, nochecita. muy intensa. Qué semana. Y lo que nos espera mañana con Villarroel. No, atención, ni te porque cuento. es un capítulo que recién se inicia. Definitivamente. Gracias, Un placer. por cierto. Así Ezequiel Atauche explicaba por qué la Libertad Avanza, que no iba a votar de ese modo,
votó por la exclusión de Cuéllar, que probablemente mañana tenga capítulos judiciales a propósito de la idea de impugnar lo que ocurrió por parte de vastos sectores en la Argentina, incluido el propio gobierno. Era esto. Nosotros, desde el bloque y muchos de los senadores aquí, teníamos la intención de esperar, de suspender al senador Cuéllar. Se necesitan 2 tercios para eso y no lo hemos podido conseguir. A la vez no queremos dejar que esto quede sin ningún tipo de votación, porque no sería bueno para nosotros no sancionarlo y que quede con una licencia. Así que, al no tener números, vamos a votar por la expulsión. 61 votos afirmativos, 5 negativos, 1 abstención. Resulta aprobado por 2 tercios. Se resuelve la remoción del senador nacional Edgardo Darío Cuéllar. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. Maximiliano Nadal, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paulino. Buenas noches. Uno de los 6, porque fueron 5, pero después se corrigió Camao Espínola, ¿no? Exactamente. Camao Espínola se corrigió y por lo tanto 6 votamos por la no expulsión del senador Cuéllar. Recuerdo que en la ley bases el presidente del Partido Radical, Martín Lustó, fue el único que se escindió del bloque, no aprobó ley bases, el resto sí, entre ellos usted. Hoy el que escinde del bloque de 13 senadores del radicalismo su voto es usted, que es además el presidente del Partido Radical en la provincia de Buenos Aires. ¿Me lo puede explicar? Yo provengo de un partido republicano, institucionalista, y las instituciones no es solamente el poder legislativo, el poder judicial o el poder ejecutivo, son los procedimientos. Respetar los procedimientos es respetar la institucionalidad. Y por más que hablar de institucionalidad muchas veces no genera empatía social frente a estas circunstancias, hay que respetarlas y hay que fortalecerlas siempre, antes y ahora. Porque la institucionalidad y el fortalecimiento institucional es el prerequisito para el progreso, el desarrollo y la modernidad. Por eso yo soy... ¿Usted cree que fue un arrebato esto? Yo creo que las cosas se tendrían que haber hecho completamente distintas. Se podrían haber cumplido, haciendo 2 cosas, se hubieran cumplido diferentes objetivos. Se tendría que haber avanzado en la suspensión del senador, porque esto implicaba quitarle los derechos. El derecho a estar sentado en la banca, a tener voz y a cobrar una dieta, que es la plata en el bolsillo. Sí. Y también haber desaforado al senador, para que la justicia, entre ellos Arroyo Salgado, pueda detenerlo, pueda investigarlo, pueda ir a fondo, y de esa manera nosotros tener en el Senado de la Nación, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, toda la información y la documentación que nos permita, si corresponde, como muchos entienden que es así, poder expulsarlo. O sea, que usted no está en desacuerdo con expulsarlo per se, sino que está en desacuerdo con el procedimiento por el cual se lo expulsa. Pero hoy. Por supuesto, Paulino, hay un dato que tenemos que saber. Porque, digamos, fue pornográfico lo que sucedió, las explicaciones van siendo cada vez peores, la imputación de enriquecimiento ilícito de Arroyo Salgado parece lo suficientemente grave a tal punto que pide su detención y por lo tanto que le quiten los fueros, como finalmente ocurrió. Se entiende que, digamos, la situación es muy gravosa de un senador de la Nación que hace las leyes. Pero la situación y que él mismo las incumple. La situación es gravosa, la situación es indignante. La situación nos lleva a decir con toda claridad que nosotros no queremos en el Senado de la Nación una persona, ¿no es cierto?, que haya cometido un hecho de estas características. Y tampoco quiero que esté protegido por los fueros. Por eso es suspensión y desafuero. Actúa la justicia manda la información, la documentación, y el Congreso, previo derecho de defensa, el Senado toma la decisión, que puede ir desde la expulsión, ¿no es cierto?, como mucho, como lo que ocurrió hoy, pero con el debido proceso. Porque yo te quiero decir una cosa, Paulino, y esto lo quiero decir mirando a esta Cámara y hablándole a los ciudadanos. Hoy se expulsó a un senador sin un solo papel oficial. Sin un solo papel oficial. O sea, ustedes no tuvieron ningún papel de la justicia de Paraguay. Es solo lo que los medios hemos dado a conocer. Exactamente. O las autoridades paraguayas han dejado traslucir. Exactamente. Lo que hemos visto por los medios, lo que se ha dejado traslucir, a partir de esa información se tomó una decisión.
Entonces, las decisiones en materia institucional se deben tomar con información oficial, porque además estamos generando un antecedente y un precedente muy peligroso. Yo te voy a decir una cosa, Paulino, a mí no me gustaría ser hoy diputado o senador nacional de una provincia feudal, de un gobernador feudal. Yo hoy no dormiría tranquilo. Porque usted cree que le pueden inventar una causa. Pero va de suyo eso. Y acá se puede inventar una causa, esa causa toma estado judicial, toma estado mediático, Lo que usted está... y se junta el número en el Senado, que son 2/3 partes, y a ese senador o diputado se lo expulsa. Eso solo va a ocurrir si el peronismo lo quiere. Porque ahí es donde el peronismo aún mantiene poder de veto. O de bloqueo, porque a los 2/3 no se llega sin el peronismo, que es lo que sucedió con Parrilli. El peronismo, con cualquier aliado circunstancial, puede construir ese número. ¿Y hoy usted cree que Parrilli debió haberse discutido su suspensión? Yo creo que había que haber abierto el debate. Yo voté que se abra el debate. Usted votó que se abra el debate. Pero el debate se bloqueó. Entonces, y por lo tanto hay que respetar el procedimiento. Pero por supuesto. Siempre hay que respetar el procedimiento. El procedimiento hace a la institucionalidad. Bueno, pero la institucionalidad es un prerequisito para el progreso, para el desarrollo y la modernidad. Por eso, muchas veces, cuando uno toma estas posiciones, no son posiciones quizás empáticas con la sociedad. Usted sabe que lo están viendo, lo miran con recelo y que muchos dicen... Por supuesto. Y la tomé en absoluta... ¿Usted es abogado? Soy abogado. Y por lo tanto creo en el debido proceso, creo en la defensa en juicio, porque hemos visto muchas injusticias a lo largo del tiempo. Entonces, vuelvo a repetir esto que es importante. Yo soy de un partido republicano e institucionalista. Y la institución es el prerequisito para el progreso. ¿Por qué cree que sus colegas votaron en sentido opuesto? Bueno, cada uno tiene sus motivos y yo los respeto. Ahora, mis convicciones son estas y no estoy dispuesto a modificarlas. ¿Cree que el PRO quedó escindido después del comunicado oficial del partido, teniendo en cuenta que la mayoría votó por la expulsión, salvo Carmen Rivero, la senadora de Córdoba, respecto al caso Cuéllar? Bueno, está claro que ahí también hay posiciones distintas. La posición institucional del partido, como recién vi cuando vos leíste el comunicado. Sí, la que se dio a conocer 9:30 de la noche, dicho sea de paso. De algunos senadores. Ahora, cada uno tiene sus convicciones y sus posiciones. ¿Usted cree que la sesión es inválida? Porque Milei viaja al mediodía, la información de Casa Rosada es que le habían notificado a la secretaria, le quedó ahora el nombre de la secretaria de la propia Victoria Villarroel, dicen que le habían notificado el cronograma, la salida del propio presidente Milei, y que ella estaba en consecuencia enterada de que a las 2 de la tarde tenía que asumir la presidencia de la Nación. El acto jurídico, según todos los relevamientos que he hecho, más allá de lo que dice Carlos Rucauf, ex vicepresidente, que desde el momento mismo que el presidente aborda el avión, la vicepresidenta ejerce funciones de presidente, el acto jurídico que hace que la vice se convierta en presidente es cuando firma el acta que le lleva el escribano general de gobierno, hablando de procedimiento. Y eso ocurrió a las 7 de la tarde, todo después de lo que sucedió en la previa, que fue la expulsión de Cuéllar, pese a que Milei estaba en un avión camino al exterior. ¿Qué cree usted ahí? De vuelta, que si el procedimiento hace la institucionalidad, lo que hay que ver si está bien hecho el procedimiento. Si el escribano general de gobierno le acercó el acta y la vicepresidenta lo firmó, lo que está absolutamente claro que la sesión es inválida. Si no lo... No, pero la firmó a las 7 de la tarde, después de la sesión. Bueno, entonces... no hay discusión posible. No hay discusión posible. En términos fácticos, dice usted. Totalmente. Pese a lo que dice Eduardo Menem, mitad de biblioteca, Rucauf. Totalmente. Por supuesto. Es curioso que lo diga Eduardo Menem porque es el apoderado de la Libertad Avanza a nivel nacional junto a Santiago Viola. Es el primero que sale a advertir que es irregular. Yo creo que no es ingenuo. El hecho se consuma con la firma de la vicepresidenta del acta que le lleva el escribano general de gobierno. Eso fue a las 7 de la tarde. Eso dice la vicepresidenta Villarroel. Bueno, si eso es lo que ha mostrado. Si es así, la sesión es válida, desde mi perspectiva, por supuesto. O sea que usted, porque acá lo que viene, ¿usted cree que viene una avanzada del oficialismo nacional de la Casa Rosada para con la vicepresidenta buscando su destitución, como algunos plantearon, por mala praxis, por incumplimiento de deberes de funcionario público? Bueno, lo que está claro es que lo que tienen que arreglar, es consciente que eso es lo que algunos dicen. Lo que tienen que arreglar es el vínculo entre la presidenta y el presidente y la vicepresidenta, porque eso sí también trae gravedad
institucional. Y lo que no pueden hacer de ninguna manera es poner en tensión al conjunto del pueblo argentino. Esta cosa deben resolverla y deben resolverla en el marco del gobierno. Por eso todas estas situaciones generan tensión y tensionan a los argentinos. ¿Usted cree que ellos ya no hablan, que el diálogo está roto? ¿Eso es lo que sienten ustedes en el Senado? La verdad que lo que se dice, yo no lo puedo comprobar porque no formo parte de esa fuerza política, pero sí está claro que ante cada situación, ¿no es cierto?, aparecen todos estos comentarios, que no son buenos para la institucionalidad de la Argentina en primer lugar y para un gobierno que necesita tener vínculos permanentes con el Poder Legislativo. Por el Poder Legislativo se sancionan leyes que son importantes para el país. Que no convoque a extraordinarias para discutir presupuesto, ¿es una anomalía, entiende usted? Yo creo que no puede haber 2 años seguidos sin presupuesto. ¿Para usted es una locura? Para mí no está dentro de los parámetros normales. Esto no ha ocurrido a lo largo... Bueno, Milei dice, yo recibí un país que no estaba dentro de los parámetros normales. Para ser un país normal, primero tienen que arreglar la relación entre el presidente y la vicepresidenta. En segundo lugar, mandar el presupuesto. El presupuesto es la ley más importante, la ley de leyes. Es la ley que nos dice cuál es la orientación de un gobierno. Que si no hay presupuesto no la sabemos, porque lo que termina habiendo es un montón de dinero discrecional que no está afectado a ningún área del ¿Ficha gobierno. limpia usted lo va a votar cuando llegue? ¿Después del año que viene, probablemente? Bueno, por supuesto que es un tema que hay que evaluar y que hoy formó parte, ¿no es cierto?, de esta paradoja. Muchos de los que dicen, fíjate esto, Paulino, no los que tienen doble conforme pueden ser candidatos. Y si son candidatos van a formar parte del Poder Legislativo. Pero hoy expulsamos a un senador... Que no tiene siquiera una condena. No, que no teníamos un papel en el Senado oficial. Derogar las PASO, ¿usted lo vota? ¿O cree que las PASO deberían ser obligatorias o al menos...? Yo defiendo la PASO porque creo que es la parte que oxigena la política, que la gente elige los candidatos. O sea, que usted no lo derogaría. Estoy dispuesto a discutir una modificación de la PASO. De ninguna manera a derogarla ni suspenderla. Cuando digo discutir alguna modificación de la PASO, puede ser vinculada a si tienen que ser obligatorias, si tienen que ser obligatorias dentro de los partidos, etcétera, etcétera. Pero de ninguna manera, ni a derogarla ni a suspenderla. ¿Dónde está el radicalismo hoy? El radicalismo está en una posición de oposición y de perspectiva que la posición que yo adopto reformista. Yo creo que el radicalismo tiene que formar parte de las reformas que llevan a la Argentina al progreso, al desarrollo. ¿Y el gobierno las está encarando, las está haciendo? ¿Son las que el gobierno impulsa? Algunas ¿no? sí y otras no. ¿Cierto? Por eso hay posiciones que podemos acompañar y otras que no. Pero lo que nosotros tenemos que entender que para construir una bisagra frente a la decadencia tenemos que ir al progreso. Y para el progreso la Argentina necesita muchas reformas estructurales. Y las reformas hay que discutirlas uno a uno, porque nosotros somos oposición, no somos... o sea que una reforma política usted discutiría también, como el gobierno parece querer impulsar. Por supuesto. Pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el no financiamiento de los partidos políticos. Porque el no financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado... Genera políticos empresarios. Puede conllevar políticos empresarios, pero también el financiamiento de la política por el narcotráfico. Que tampoco entonces, estos debates hay que darlo en profundidad y de cara a la sociedad. Pero no es que la actual ley tampoco lo impida. Lo limita abruptamente. Lo limita abruptamente. Porque el Estado financia parte de los partidos políticos en el marco de las campañas electorales. Lo último le voy a preguntar finalmente. ¿Usted está con la conciencia tranquila de que hizo lo que debía hacer? Absolutamente. ¿Seguro? Absolutamente. Republicano, institucionalista, y la institución implica que los procesos deben respetarse. Una vez dicho esto, yo no quiero que un senador que hubiese pasado por la frontera con plata que no puede declarar, no lo quiero sentado en el Senado, por eso creía que había que suspenderlo. Y al mismo tiempo hay que desaforarlo para que la justicia investigue. Y cuando tengamos toda esa información, avanzar en la Comisión de Asuntos Constitucionales, sí corresponde a expulsarlo. Gracias, Maximiliano Abad. No, muchas gracias. Ha sido una noche larga y un día intenso, muy gentil. Hoy encontré a Leo Rodríguez en la radio. Se los dije ayer y los buenos datos se comparten. Llegó La Nación 104.9, más música. El mundo necesita más música. Siempre es necesario un poco de música. Escuchala en FM u online. Haceme caso. Vas a disfrutarla mejor.